Bien, nosotros somos distribuidores a nivel nacional de productos para mascotas. Nosotros tenemos 1.500 productos. En realidad, todo lo que se necesite para mascotas. Hola, yo soy Kike Zamudio y en este canal quiero compartir contigo historias, experiencias y aprendizajes. Creo que todos necesitamos de un empujón, de ese impulso para seguir adelante y dar el siguiente paso. Esto es Con Impulso. Vamos a darle. Rubén, bienvenido aquí al canal Con Impulso. Muchas gracias por haberme sacado el espacio, el tiempo. Sé que es un señor muy ocupado, muy trabajador, así como los hijos. Bienvenido aquí al episodio. Muchas gracias, mi querido Quique. A ti te agradezco por haberme invitado. Ya no soy tan ocupado como antes porque ahora los hijos me han reemplazado en varias labores que yo hacía hace un tiempo. Entonces, un placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Rubén, bueno, no, mira, pues yo quería hablar contigo, tener esta oportunidad, por lo que considero también que eres una de las personas pues, más cercanas que conozco, un empresario de una trayectoria larga. Yo soy de los que cree que, digamos que todo se construye en el hogar, los valores, cómo uno va creciendo, los valores, la responsabilidad, las obligaciones. Uno va aprendiendo todo eso desde el hogar, por lo que uno va viendo con los papás, lo que a uno le enseñan. Mis amigos Alejito y Sebastián, desde que los conozco, y bueno, pues todo este tiempo que hemos venido creciendo, yo los he visto muy trabajadores. Ellos claramente me hablan mucho de ti. Entonces, en este caso me gustaría saber, digamos, tú, cómo fue tus inicios. Desde pequeño tú fuiste tan trabajador o tuviste igual esas figuras familiares que te enseñaron así como tú le has enseñado a ellos. Sí, sí, definitivamente mi papá y mamá fueron los mejores padres del mundo. Pero siempre me enseñaron los valores, siempre estuvieron pendientes de mí. Mi papá trabajaba todo el día de sol a sol, de lunes a jueves, trabajaba en Cúcuta. Él trabajaba en Seguros Bolívar cuando era muy buena, las comisiones, me decía él, pagaban muy bien. Y se hizo en Seguros Bolívar y en el trabajo los fines de semana. Él era ganadero, mi papá tenía 2 fincas y todos los viernes muy temprano se iba y volvía el domingo a mediodía. Entonces, siempre vi eso en mi papá, trabajar muy fuerte. Recuerdo mucho cariño Seguros Bolívar, que fue la compañía que siempre se oyó en la casa, donde mi papá era muy buen vendedor y le iba muy bien y se ganaba siempre las convenciones, se llamaban en ese tiempo, no sé si todavía exista, pero eran los premios que le daban a los buenos vendedores. Entonces mi Okay. papá salía muy puntual en la mañana a las 8 de la mañana, llegaba a mediodía a las 12, almorzaba y Cúcuta se dormía la siesta, se acostaba a dormir a las 2 de la tarde, volvía a salir así hasta las 6 de la tarde y siempre lo debía llegar a la misma hora. Yo generalmente estaba por ahí, él pitaba y le abríamos la puerta del garaje y los amigos que estaban por ahí en la cuadra molestaban y que yo salía siempre y yo le decía es que es el hijo que todo padre quiere tener. Sí. Yo de muchacho molestando, pero siempre mi papá y mi mamá fueron a los que siempre respeté y quise mucho y siempre fueron mi ejemplo. Entonces, cosas como esas siempre lo hacían a uno pensar en que para salir adelante debe uno trabajar mucho. Fui muchacho normal en el colegio, un poco indisciplinado tal vez. Hice mi bachillerato en 11 tal vez. Ok. Entonces, bueno, pero siempre decía mi mamá, por indisciplinado y no por mal estudiante. Ahora, Entonces, en las notas te iba bien. en la nota me iba bien, Sí. en la nota me iba bien y me gustaba mucho algunas materias, recuerdo matemáticas, siempre me gustaba, historia, pero sí, por mi indisciplina, pues me sacaron de varios colegios, me quitaban el cupo,
cosa que ahora recuerdo con mucho cariño, o sea, con tranquilidad, Sí, porque fui irresponsable en el tiempo que pude hacerlo. Yo le digo a los muchachos, yo le digo a los hijos y lógicamente cuando ellos estudiaban en el colegio no tenía yo moral para exigirles que fueran el primero del salón, pero recuerdo con mucho cariño esa época de estudiante, la viví como quise, de cierta manera. Mi papá, aunque yo soy el séptimo de 8 hermanos, me tuvo muchísima paciencia. Mi papá, eh, aunque me regañó y se molestó en algunos momentos en que tuve esos problemas en el colegio, siempre se dio cuenta de que me iba llevando con calmita, de que yo era de cierta manera especial en ese ok, tema y me habló fuerte cuando tuvo que hacerlo y también con mucho cariño en esos momentos y me iba llevando, mire mi hijo, pórtese bien, mire que usted tiene que sacar su bachillerato, mire que no es bueno que esté cambiando de colegio. Entonces yo molestaba, claro, no con él, pero con los amigos que me sí, sí, gustaba relacionarme. Pero sí, recuerdo de esa etapa de juventud que viví, que la viví al 100%, siempre con ese tema del colegio, pero siendo responsable. claro, Yo no era, me metía en mayores problemas, sí, sino era molestar tal vez con los compañeros o algunas diferencias que tenían. En algún momento me echaron por una pelea o cosas así. Entonces viví ese tema, ese tiempo del colegio de esa manera, pero cuando llegó el momento de sentar cabeza y de ponerme juicioso, lo hice también con mucha fuerza. Bueno, y en mi tema laboral, pues sí, a mí desde pequeño me gustó el negocio, me gustaba, yo le buscaba negocio a todo, de cierta manera. sí, Eh, Mi papá, pues, fue independiente porque mi papá trabajaba en Seguro Bolívar, pero allí él era vendedor y no era con horario. ok, Entonces, él pues de lunes a jueves se lo dedicaba a Seguro Bolívar, pero también hacía vueltas de la finca que tenía que entre semana comprar lo que tenía que llevar el fin de semana a la finca y eso. Entonces, yo de cierta manera lo acompañé mucho, bueno, hasta donde pude, porque él iba los fines de semana y generalmente estábamos estudiando. Entonces, pero a mí me gustaba andar con él y me gustaba siempre ponerle cuidado a las cosas que hacía y a sus negocios. Y pues sí era muy buen negociante. Mi ok, papá era muy buen vendedor. eh, Logró lo que quiso, porque él me contaba que cuando yo nací, él trabajó ya tenía 6 hijos, él trabajó con mi abuelo, eh, y cuando mi abuelo murió, me dijo mi papá, mire, yo no tenía un peso, yo trabajaba con su abuelo y él me pagaba. Parece que no siempre le va bien a los hijos trabajando con los papás. Entonces, cuando mi abuelo murió, él recibió la herencia y empezó a trabajar y le funcionó de esa manera en el tema económico de ya ser independiente. Entonces yo ok, siempre lo vi siempre independiente y lo vi salir adelante. Entonces, en la finca el negocio era la ganadería y en otra finca tenía café y tenía, bueno, algunos cultivos como bueno, panela, había caña y tal. Entonces, cuando nosotros íbamos a la finca, que era cuando estábamos en vacaciones, que inclusive no nos gustaba mucho, porque nos tocaba ir, pues, acompañarlo en el tiempo de vacaciones, sí, yo siempre miraba el negocio que hacía mi papá. Entonces, en ese tiempo el ganado se vendía generalmente al ojo. No era pesado en báscula, estoy hablando de los 80, tal vez algunas fincas tenían pesas, pero la de mi papá no, entonces se vendía al ojo. Se miraba el ganado y decía, "Ese pesa más o menos 450 kilos o 500 o tal", y el otro, el que le iba a comprar, más o menos tanto, y se ponían de acuerdo. Le oía a mi papá generalmente decir que sí, que le había ido bien con ese negocio. A veces pues se quejaban los clientes en que no le había funcionado tan bien, pero yo creo que era más bien por quejarse, no porque no, porque no hubiera puesto el peso bien. Pero sí vi que mi papá siempre era muy concentrado en su negocio y siempre le iba bien. Además que mi papá toda la vida lo hizo, él sabía mucho de ese negocio, del ganado, de las fincas. Entonces él era muy concentrado en su negocio y siempre le iba bien. Y yo quise, se te quedaron muchas cosas sí, de se me él, quedaron muchas, y siempre lo vi negociar y siempre lo vi
pedir rebaja en todo, buscar el mejor precio, guardar los pesos. Entonces, siempre fue ese ejemplo para mí. En el tema de la finca, que habían cositas que nosotros podíamos vender de niños, por ejemplo, en las naranjas, eso fue así, habían árboles de naranjas, pero no era el negocio de mi papá. Sí. Entonces, inclusive en muchos momentos se perdían las naranjas y yo Claro. veía todos los frutos de ese árbol estar botados en el suelo y caerse porque no era negocio y no se recogían para llevarse. Entonces, cuando yo iba a la finca, yo le decía, papá, siempre ha asistido la gente que vende los jugos en la calle, entonces yo quiero unos bulticos de naranja para tal. Y me dijo, sí, baje las naranjas. Mi papá tenía obreros y me podía poner a las personas que me ayudaran y me podía, eso quedaba a 1 hora y media de Cúcuta, y me podía llevar las naranjas, pero me decía, no, baje las naranjas. Y yo cogía unos bultos y bajaba las naranjas y las iba metiendo, y cuando tal vez ya me veía que estaba cansado, que ya había avanzado en la mitad, traía unos 10 o 12 bultos, ya me ponía gente que me ayudara y así era. En el tema de los quesos, que se producía quesos, pero era más que todo para el consumo de la casa y ahí Sí. de la finca. También me dejaba vender los quesos, o yo le decía, papá, estos quesos, yo me daba cuenta que sobraban y me decía, bueno, llévelos y véndalos, pero me explicaba que eh, ese tema de los quesos, pues, costaban, que para él no, porque las vacas eran de él, la leche era de él, pero que tenía que comprar unas pastillas de cuajar en ese momento que tenían un precio, y que me lo regalaba para que yo lo vendiera, pero que como a mí no me costaban, me quería hacer ver que todo tenía un costo y que no podía yo venderlos y hacer la gran labor de que lo había vendido en lo que lo vendieran, no recuerdo cómo se vendían, y botar la plata porque no me había costado nada. En el Claro. tema de las naranjas, lo mismo, era la finca, no me costaban, me las transportaban en carros de él y llegaban a Cúcuta, y sí, yo la tenía que vender a los sitios, pero que no era esa la gran labor, que en realidad era un dinero que yo me lo había ganado, pero que debía cuidarlo. Entonces, así me acostumbré con eso, y también lo hacía con limones, por ejemplo. ¿Tú cuántos años tenías, Rubén, cuando estabas haciendo eso? Yo 14, 13, 14 Ok. años. Yo tuve muy buenas experiencias en eso. En la casa, pues, éramos 8 hermanos. Entonces, ya los hermanos mayores, los 6 hermanos mayores míos, los 5 hermanos mayores míos estaban eh, estudiando en la universidad por fuera de Cúcuta. Estaban en Bogotá y estaban en Barranquilla. Entonces, recuerdo yo que en la casa habían 3 congeladores, porque pues cuando llegaba todo el batallón se necesitaba para eso. Y había un congelador especial que hacía muy bien hielo. Ok. En ese tiempo, No a sé. 2 cuadras de donde yo vivía, había una venta de perros calientes, 3 ventas de perros calientes, y en ese tiempo no había neveras. Las empresas de gaseosa no prestaban las neveras o no las regalaban como veo ahora, sino tenían la gaseosa en una cava donde necesitaban hielo. Yo había un congelador en la casa que hacía hielo muy rápido en realidad, entonces yo creo, eso fue hace mucho tiempo, pero yo creo que yo fui el que me di cuenta de ese negocio. Tal vez nadie me dijo, o bueno, tal vez veía yo que metían el hielo ahí con la Sí. gaseosa y tal, entonces yo dije, en la casa hay un congelador que yo puedo hacer ese hielo. Y así lo hice, unas cubetas de hielo, yo hacía ese hielo y lo llevaba todos los días en la tarde, a las 4 de la tarde, a esas ventas de perros. Sí. Eso me funcionaba muy bien porque quedaba muy cerca de la casa. Yo lo llevaba en una cava que la llevaba al hombro siendo un muchacho, y yo me ganaba mi platica, que seguramente era para comer, porque en ese tiempo que estaba uno muchacho todavía no salía. Entonces, pero ahorraba mi platica, y recuerdo yo, inclusive mi papá siempre me enseñó que, que el trabajo no es deshonra. Entonces, que tenía que sacar con la frente en alto cuando siempre que estuviera trabajando. Entonces, en el transcurso de mi casa a esa venta de perros había un polideportivo, donde había una cancha de fútbol, unas canchas de básquet, y donde generalmente nos reuníamos con los amigos a jugar. Ahí estaban los amigos generalmente cuando yo pasaba, y yo con mi cava de hielo y todos molestábamos. Entonces ellos me gritaban hielero, y Ah, sí, yo, sí. y yo con la cava en el hombro que me pesaba, y a mí me tocaba ir con el peso de la cava, ir mirando porque me tiraban piedras. Eran amigos por Sí, 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 molestar, sí, me sí. tiraban hielero y tal, entonces me tiraban hielo y yo saltaba
sacándole el quite a las piedras. Y bueno, pasaba ahí y cuando me las encontraba pasaba eso. Pero después llegaba mi desquite que cuando yo siempre los señores de los negocios de los perros me pagaban, yo creo que semanalmente, entonces yo siempre tenía platica ahí que me debían. Entonces estaba yo comiéndome un perrito cuando llegaban los amigos y me decían, venga Rubén, brinde un perrito. Yo le no tengo plata. No, pero ¿cómo así? Si usted les vende hielo y a usted le deben plata, ellos veían que a mí me anotaban ahí o que me pagaban. Entonces Sí, a usted brindan el perrito. Yo le dije, no señor, yo trabajo es para mí, no claro. trabajo. Y además los que me gritaban hielero. Sí, 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 Entonces éramos amigos y molestábamos con eso, pero yo no, yo lo trabajaba para mí y lo ahorraba inclusive. Entonces, esos recuerdos, vendí limones, vendí abono, en la finca de mi papá, pues el abono, que es la molliga, la vaca, que eso es mugre en la finca, pero que es el mejor abono natural. Entonces yo también traía unos bulticos de abono y tenía ahí a las mamás de los amigos siempre que les gustaban las matas y eran mis clientes. Entonces sí, ellas, yo sabía cuando se le iba a acabar o ellas me llamaban y me decían o le decían por medio de mis amigos, tráigame abono. Entonces el hielo, el abono, los limones, yo le buscaba negocio a todo. Después me gustaban las motos, siendo niño me gustaban las motos y compré una moto, una FZ, en ese tiempo que eran motos que valían 10.000 pesos y así también empecé a comercializarlas. ok. Las arreglaba y también las comercializaba. Entonces, esos fueron los primeros pinitos míos en el negocio. Entonces, siempre me gustó el negocio y la plata. Yo lo hacía con más que, claro, tenía mis frutos, que era la plata, pero más la plata, pues me gustaba ofrecerle a alguien y estar ocupado en ese tema productivo. Y yo creo que eso fueron mis inicios para después hacer empresa y vender y comercializar productos, que es lo que hacemos Sí. ahora con la empresa de mascotas. Sí, me parece muy curioso. En verdad, digamos que siempre los comerciantes, no sé, siento que tienen esa pequeña chispa, esa pequeña curiosidad por querer vender esto, luego aquello. Eh, pero muy bacano tu historia, que se te ocurría por todo lo que veías, por donde te estabas rodeando, pues el tema de Del la negocio. finca, Mm. luego veías lo de los perros y tú dijiste, no, aquí también hay otra oportunidad de hacer esto, tal. Sí. Em, y es como esa, sí, repito, como esa chispa que uno tiene al momento de creer en un negocio Ok. pues, sí, de salir adelante, de querer hacer platica, obviamente pues hablando de cuando uno es niño, ¿no? Ajá. Ajá. Porque también Seas tuvo su historia, Alejo tuvo su historia y mira que claramente tú también tienes varias historias de ese estilo. Sí, Qué así fue. bacano. Rubén, no sabía que tenían una finca y a mí me gusta mucho ese tema del ganado. Ok. Digamos, esto también tiene hilo, su hilo pegado a lo que hacen hoy en día, que son importadores de insumos para mascotas, ¿sí? ¿Es así? No tanto. ¿Por qué? El tema de la finca, sí, era muy buen negocio para mi papá. Mi papá sabía, lo conocía. Como te digo, los hermanos mayores estudiaron, con excepción de uno que estudió veterinaria, estudiaron carreras diferentes y nadie cogió el negocio de mi papá. Ok, Nadie en realidad terminó gustando el negocio de mi papá por muchas razones. Estoy hablando que desafortunadamente la violencia de este país en los años 90, cuando sí, nosotros ya éramos mayorcitos, mis hermanos más, pero yo empecé a estudiar, ya la violencia en Norte de Santander fue muy fuerte. Mi papá no pudo volver a las fincas en ese tiempo, entonces pues ya uno oía todo ese tema y se desmotivaba uno. claro, Sí, aunque con diferencia de mi hermano veterinario, que en ese tiempo también empezaban las mascotas muy fuerte, pues él se dedicó a los pequeños animales. Él que hubiera podido ser el que hubiera podido seguir ese negocio. Entonces nosotros nos encaminamos en otros negocios. ¿Cómo ya, yo empecé con las mascotas? Pues yo en realidad estaba en unas vacaciones en Cúcuta en diciembre, en unas vacaciones no, había salido del colegio y me venía a estudiar en Bogotá en enero. Entonces, en diciembre conocí a una niña que nos volvimos novios, o estuvimos saliendo en diciembre y ella se fue a pasar vacaciones a Venezuela, ok, a Caracas. Entonces, tal vez el primero o dos listo, se fue a pasar vacaciones y ya nos dejábamos de ver.
yo me venía para Bogotá. Pero mi hermano llegó a principios de enero a la casa y estábamos ahí en el comedor y dijo mi hermano, recuerdo como si fuera ayer, ¿quién me acompaña a Caracas? Que voy a hacer unas diligencias. Entonces a mí se me alumbró el bombillo y yo dije, a Caracas, donde está la amiga, voy a ir a hacerle la visita. Y entonces yo le dije entonces me dijo, en ese tiempo pedían visa para Venezuela. Ok. Pues pedían visa, nosotros los colombianos no podíamos pasar sino allá a la frontera. Entonces me dijo, pero usted no tiene papeles. Entonces yo recuerdo que le dije, usted preguntó quién lo acompañaba, no quién tenía papeles. Entonces me dijo, bueno, sí, me acompaña. Entonces lo único es que si nos paran y nos piden papeles, yo no puedo devolverme a traerlo, sino usted se devuelve en bus. Entonces yo le dije, no hay problema. Pues gracias a Dios pasamos hasta Caracas, llegamos a Caracas, él iba a buscar un importador de productos para mascotas porque en su veterinaria necesitaba los accesorios para mascotas, sí, con lo que ahora nosotros trabajamos. Y entonces llegamos a averiguar en los almacenes, ellos a quién le compraban. Entonces yo era el que me bajaba, yo iba manejando, yo era el que me bajaba aquí y preguntaba, señor, mire, entonces venimos de Cúcuta y que nosotros queremos llevar mercancía. Y la gente fue muy querida, sí, y nos decían, sin tanto problema. Sin secretos. Sin secretos, sí. Y tal vez el nombre que más nos dieron, en 10 veterinarias, el nombre que más nos dieron fue uno. Y nosotros pues fuimos allá a esa dirección y sí, el señor fue muy amable y resultó ser el importador más grande de Caracas. Habían varios en ese momento. Él era un coreano, habían otros chinos, chinos de la China, y como 2 venezolanos, pero los fuertes en realidad en ese tiempo eran los extranjeros, los asiáticos. Era un coreano y estos chinos. Entonces, bueno, mi hermano se presentó y mientras que mi hermano hablaba de negocios con él, yo le pedí al señor que me prestara el teléfono y me puse a hablar con la amiga, sí, y a contarle que estaba ahí. Y si mi hermano duró dos horas hablando con él de negocios y comprándole los corta uñas, los cepillitos para perros para llevar para su negocio, sí, yo estuve hablando con la amiga, yo no le paré bolas al negocio. Al final de la tarde, cuando el señor, cuando nos vamos, el señor se ofrece a llevarnos al hotel y recuerdo que yo iba atrás y mirando por el espejo, le preguntó a mi hermano que qué hacía yo, que era un joven un niño de 18 años. Y entonces mi hermano le dijo, no, él estudia, se va a estudiar a Bogotá, yo acabo de salir del colegio. Entonces me dijo, él hablándome, mirándome a mí por el espejo, dijo, es que esta mercancía mía, claro, él sabía que mi hermano le iba a comprar para su veterinaria. Entonces era un cliente más de muchos que tenía en Caracas, porque sí, o en Venezuela, era distribuidor nacional. Entonces, pero él me miraba y me decía, porque es que esta mercancía para Colombia, yo tengo muy buenos precios y esta mercancía serviría mucho para Colombia y a mí me interesa un mercado masivo para Colombia. Le hablaba a un niño sí, que sin pensar que a mí me fuera a interesar. Y pues gracias a Dios, ese fue mi comienzo. Yo tal vez no le paré bolas, me fui a mi diligencia, que era la novia o la amiga. Entonces, y después cuando llegamos a Cúcuta, le dije a mi hermano, ¿sabe qué? Que a mí me interesa ese negocio. Yo en la universidad voy a tener tiempo libre. Mi papá tenía un apartamento acá en Bogotá, en Chapinero, donde estaban mis hermanos. Ahí llegaba yo a vivir. Y acá en Chapinero siempre han existido los almacenes de mascotas. Bajando 3 cuadras del apartamento, hacia un lado eran los almacenes ganaderos y hacia el otro lado eran los almacenes de mascotas que todavía existen. Aquí en este momento de la calle 53 de la calle 53 a la 57 hay 70 almacenes de mascotas y eso ha sido, tal vez por 50 años, el sector de las mascotas en Bogotá, como lo hay en otras ciudades y como lo hay en otros países. Entonces me quedaba muy cerca de mi apartamento y de la 69 a la 80 también hay un jurgo de almacenes ganaderos. Entonces así fue, le dije yo a mi hermano, le iba muy bien en su veterinaria y él decía, pues a mí no me interesa mucho, pero pues miramos a ver, y me mandó 6 cepillos de muestra y me puso condiciones. Yo recuerdo que las condiciones fue, no puede fiar, tiene que vender de contado y tiene que ser por docenas la venta. Entonces así fue, yo empecé a vender y me recibían siempre de cierta manera con los brazos abiertos porque había mucha necesidad en ese tiempo. Le estoy hablando del año 1990, donde Colombia pues estaba muy cerrada las importaciones, donde en Venezuela todo lo que se conseguía era importado, lo que habíamos conocido nosotros del extranjero era por Venezuela, y en Colombia había mucha necesidad de lo importado, entonces en realidad necesitaban los productos y empecé a vender en mis tiempos libres
y sí se vendía, pero para mi hermano era un negocio muy pequeño. Entonces yo cuando fui de vacaciones entonces me dijo, no, para mí es un problema que usted me pida esas unidades porque es muy poco. Él me pagó Tu hermano ahí en ese momento se dedicaba es full a la a veterinaria. la veterinaria con mucho éxito en Cúcuta. Me atrevo a decir con toda seguridad, la mejor veterinaria. Y entonces él estaba muy ocupado Sí, y no le funcionaba el negocio y me dijo no. Y cada vez que yo lo llamaba a pedirle, pues me decía, eso es muy pequeño para mí, a mí no me interesa, pero yo vi el negocio. Y cuando fui en Semana Santa vacaciones, le dije a mi papá que me ayudara en ese negocio, que yo quería hacerlo, que mi hermano no tenía el tiempo y que no le interesaba. Y mi papá, pues que tal vez no, estoy seguro que veía la vena mía de negociante, que vendiendo yo esas cositas que vendía, el hielo y todo lo que le comenté antes, sí. se daba cuenta que yo podía tener futuro en eso. Y que en el estudio era más bien, no era muy bueno. Entonces me apoyó y me dijo, listo. Bueno, después de unas conversaciones, Sí, sí, porque me sí, decía cómo lo va a hacer y qué va a hacer. Y claro. entonces, no, pues a mí me llega esta mercancía, yo en mis tiempos libres voy y la voy vendiendo. Y bueno, me ayudó. Yo en la Semana Santa, en vez de irme de descanso, me fui para Caracas y hablé con el coreano. Y le dije, mire, yo voy a comprarle ahora para hacer esto y esto. Y el hombre le encantó la idea y me vendía la mercancía. Y así fue. Ahorita, ahí en esos momentos que estabas iniciando, esta persona, el coreano, ¿te estaba poniendo igual, digamos que unos requisitos altos o fue un No, poco flexible no, con... no, muy flexible. Él, ¿qué necesita? Es más, yo la plata con la que comencé a trabajar en ese tiempo, eso ha sido, para mí no lo recuerdo bien siempre, si fueron 300.000 pesos o 3 millones de pesos lo que mi papá me dio Sí, para empezar a trabajar. Seguramente fueron 300 porque en ese tiempo era 300 bastante. era bastante plata, pero no, él no me ponía problema, ¿no? ¿Qué quiere comprar? Y las unidades que sea. Y así fue. Entonces yo empecé de esa manera en los tiempos libres a vender mercancía y se me fue creciendo el negocio y fue exitoso. Entonces así continuamos 2, 3 años, cuando tal vez en el año 93 la situación de Venezuela que, que ya venía con sus problemas, hubo control cambiario y cerraron las importaciones de cierta manera. Yo ya le pedía un volumen importante a este señor y él me había cogido mucho aprecio. Ok. Tal vez al año me empezó a fiar, Mm. que ese es otro cuento. Yo no tenía capital, él pidió conocer a mi familia, viajó a Cúcuta, conoció a mi papá, pues para fiarme Sí, y en realidad empezó a fiarme y ya tenía yo mucha más capacidad económica o podía traer los productos, me fiaba 60 días, entonces empecé a trabajar muy bien de esa manera, pero tal vez unos años después, con el control cambiario que él tuvo, él me dijo, eh, ya no puedo venderle, yo conocía a otros distribuidores allá y estaban todos en el mismo tema que ya ellos no podían comprar, porque la crisis de Venezuela en esos tiempos también fue evidente, y me dijo, no, mire, yo no le puedo vender lo que usted ya necesita. Entonces así, pues yo ya había crecido en el negocio y empecé a traer de Estados Unidos. ok. Eh, Hay muchos cuentos y muchas historias, pero en realidad las recuerdo con mucho cariño. Yo lo hice, lo hacía de la mejor manera porque a mí me encantaba. A mí me encantaba vender y llegar a un almacén y a pesar de que era un muchacho, un joven, sentarme yo con un señor de 50, que en ese tiempo era un viejo, no es ahora porque tengo yo esa edad, entonces somos muchachos de 50. Entonces, pero no me daba miedo, ya de cierta manera esa experiencia de niño, Sí, de haber comprado una moto, de haberla arreglado, de haberla vendido, todo eso. ya me ha dado la experiencia y me quitaba la pena de yo poder hablar Con con cualquier cualquiera, persona. con cualquier persona y la gente en realidad también era muy querida y necesitaban el producto, siempre había la necesidad del producto, entonces yo llegaba sin ningún problema. Me fui Rubén, para Estados. perdona que te interrumpa. Rubén, ahí digamos, de todos estos negocios que habías hecho, ¿tú cómo te diste cuenta? ¿Qué fue lo que te hizo darte cuenta, perdón, de que este negocio sí lo ibas a tomar en serio? Ahí en ese momento, en ese Sí, momento. no, Ahí ya sabías, ahí tú dijiste, no, ya aquí quiero dedicarme a... sí, yo veía, aunque cuando llegaba a un almacén no era que
que me compraran cantidades. Sí. Me compraba a la gente lo que necesitaba, tal vez 6 corta uñas, 6 comederitos para perros, 6 o 12 cepillos, los más grandes 12, 24. Pero sí me daba cuenta del mercado importante que eran las mascotas y de lo bien que me iba, porque en realidad en esos tiempos pues había menos competencia y había muy buena rentabilidad. Entonces, eso fue lo que me hizo ver que era un negocio importante. Inclusive una hermana mía, en un momento, ella quería empezar una distribución de unos helados famosos aquí en Colombia, que eran, que se podían vender muy bien, y que quería montarla en Cúcuta. Me dijo, yo quiero montar ese negocio, pero que usted sea el administrador y tiene que retirarse de todo y usted dedicarse a eso, porque yo voy a invertir una plata importante. Yo le dije, yo se lo puedo administrar, pero no me retiro de mi negocio de las mascotas, porque yo creo en él. Sí. Y yo ya iba bien. Tú tenías ya una visión y creías en el negocio. Y creía en el negocio, y los resultados se me daban día a día, porque yo ya salía en el día a visitar, no sé, 10 clientes, y 3 o 4 clientes me compraban, que eso era muy bueno, con las condiciones mías, que eran, a veces no podía fiar todo, otras veces pues no tenía la mercancía, se la traía en 15, en 20 días, con todas las dificultades que podían haber en esos momentos, pero yo tenía me iba haciendo la clientela, tenía buena clientela y tenía buena rentabilidad, que eso era muy importante. Entonces, sí, por eso creí en el negocio y viajaba por todo el país, hacía correrías de 45 días visitando los almacenes en un bus. Los primeros 5 años míos fueron viajando por todo el país, inclusive fui hasta Ecuador también, que en ese tiempo era el sucre, que era una moneda, o que Ecuador tenía muchas más limitaciones que Colombia. Yo donde vendía acá, por ejemplo, vendíamos un producto que era un tarrito para cuando las perritas estaban en celo, que evitar la monta del perrito. Entonces aquí yo vendía 3 o 4 unidades o 6 unidades, y en Ecuador me compraba uno, la veterinaria, para vender por porciones. Entonces era limitado, pero de allá iba y hacía unas ventas que eran importantes, y traía unos productos de allá. Habían 2 productos que se vendían muy bien, que eran anestésicos para cortar la cola en ese tiempo se le cortaban la cola y las orejas a los veterinarios, a las mascotas, algunas especies de perros, y ese anestésico lo necesitaban mucho los veterinarios. Yo lo compraba ya muy barato y lo vendía aquí a buen precio. Ketalar se llamaba, y Pentotal sódico, que era un anestésico que yo tenía muy buena rentabilidad. Entonces hacía el negocio de doble vía. Yo vendía poquito, pero también compraba esos productos que me daban muy buena rentabilidad. Entonces hasta allá iba. Entonces, como ya no podía conseguir mercancía, todo fue importado. Yo, a pesar de que fui creciendo y me ofrecían algunos productos locales, que hay gente que ha salido muy bien adelante y subiendo productos nacionales, pues yo me enfoqué en lo importado. Entonces, ya como no podía conseguir lo importado en Venezuela, viajé a Estados Unidos y empecé a traer de allá. Yo recuerdo que... ¿Todo eso lo hacías tú solo en ese entonces? Sí, solo. Solo en realidad con el apoyo económico de mi papá y con la asesoría de mi papá. Yo le preguntaba a mi papá, yo le preguntaba a mi papá lo que necesitaba, y bueno, después con los clientes me iban ayudando. Yo, por ejemplo, en el viaje a Estados Unidos, que siempre hemos necesitado visa, los colombianos en ese tiempo, es una realidad, yo compré el pasaje sin tener visa. Y cuando fui a sacar la visa, me negaron la visa. Y me dijo la cónsul, tal vez 2 o 3 preguntas. Yo ya tenía un almacén, había comprado un almacén en el año 92 a un cliente, y ya tenía pues cámara de comercio, y eso fue los papeles que llevé. Yo recuerdo el banco, tal vez, sí, tendría cuenta en el banco, bueno, los papeles que podía llevar, y 2 o 3 preguntas, y me dijo la cónsul que no me daba la visa. Entonces yo, muy folclóricamente, le dije a la cónsul, no, si yo me voy la semana entrante. Me dijo la cónsul, ¿se va o no se iba porque usted no tiene visa? Entonces, y yo le dije, ¿qué debo hacer? Dijo, no, esperar 6 meses a que la volvamos a dar. Afortunadamente, en ese tiempo, yo creo que tal vez el sistema no funcionaba tan bien, y yo salí y volví a sacar la cita, y en ese momento la daba muy rápido. Las oficinas no quedaban en la embajada grande donde quedan ahora, sino en la 13, con 30 y pico. Yo creo que los que sacaron visa en ese momento saben. Y me dieron la visa los 2 días. Y cuando fui, me tocó con un cónsul,
Tal Bien. vez, sí, dos preguntas, lo mismo, ¿qué va a hacer? Yo voy a pasear. Si yo hablaba de que voy a comprar y eso se Sí, podía sí, sí, poner complicar más y más. todo eso, entonces yo voy a pasear, voy a conocer a Miki, tal vez lo que dice todo el mundo. Y bueno, con mi cámara de comercio, y veo que la cámara de comercio muy, muy reciente, yo le dije, sí, es un almacén, ¿qué tal? Bueno, y me dieron la visa. Buenísimo. Entonces, así me fui para Estados Unidos y allá en Miami inicialmente conocí una distribuidora, le compré a la distribuidora y después seguí viajando a Nueva York donde estaban algunas fábricas y distribuidores grandes, muy grandes, porque en este negocio, como en muchos, generalmente la mercancía ya la fabricaban en China y era en Ok. China donde se fabricaba la mercancía. En ese tiempo lo americano gustaba mucho, no había tanta diferencia De- del dólar. Yo creo que el dólar en ese año 92, 93 estaría más o menos a 500 pesos. Entonces la mercancía pues tenía margen de acción, también tenía muy buena rentabilidad, se podía comprar a buen precio y se vendía aquí a buen precio. Lo americano siempre ha gustado en Colombia, con un muy buen empaque, con una buena sí. presentación, con buenos diseños. Y así fue, empecé a vender esa mercancía de Estados Unidos y tal vez ya después vi la necesidad o ya pues quería crecer en este mercado y siempre miré a China. Pues yo me daba cuenta que en los empaques habían Made in China y yo dije, tengo que comprar en China para ser cada vez más competitivo. Ok. Aunque en ese tiempo no había tanta competencia, pero sí la había. Y cuando llegabas, bueno, son dos preguntitas ahí que me causaron intriga. Una es cuando tú llegabas a conocer nuevos proveedores, digamos en este caso fuera del país, en Estados Unidos, ¿cómo, pues una, primero, cómo los encontrabas? En ese momento pues era más difícil porque no es ahorita No había que internet, sí. pum, y te sale ahí en Google. Bueno, en realidad sí, recuerdo que estaban marcadas en las cajas, Ah, en las en las cajas. cajas sí, en las cajas estaban las direcciones. Mm, Eh, y aunque no eran tan específicas, tal vez un correo postal, sí. averiguaba. Y tú llegabas, Averiguaba y allá llegaba, sí, yo recuerdo en New Jersey, una vez que llegué, bueno, en ese tiempo, pues sí, digamos que uno ahora hay muchas facilidades, pero igual el negocio sigue teniendo su trabajo fuerte, claro. pero uno dice que los tiempos pasados fueron mejor y es así, nosotros que estuvimos en ese negocio en ese momento, pues ahora hay mucha más competencia, pero también el mercado es mucho más grande. Entonces yo veía las cajas, en ese estado las direcciones. Recuerdo que una vez llegué a New Jersey a una fábrica de unos productos muy buenos y, y el que me abrió la puerta era el dueño. O ¿Ah, sí? sea, coincidencialmente el señor iba saliendo Sí. y yo iba entrando. Entonces yo tal vez no tenía letrero y yo pregunté, aquí queda, era una editorial, porque traje allá unos libros de perros. En ese Ah, ok. tiempo se vendía muy bien. Eh, entonces el señor se asombró, me dijo, ¿de dónde viene? Entonces yo le dije, de Colombia, y él se asombraba y decía, usted vive muy lejos, usted viene desde muy lejos. Sí. Entonces el señor, pues en ese tiempo, Se de cierta sorprendió. manera, aunque era una empresa grande, inclusive era dueño de 3 fábricas de productos para mascotas, unas de juguetes, esa editorial que, que traducían los libros de inglés, los traducían en España, después los compré de España, y otra empresa de accesorios. El tipo se emocionó de verme allá y me autografió un libro. ¿Ah, sí? Y era un tipo que era el que escribía los libros y en realidad eso lo recuerdo con mucho cariño, pero siempre me abrían las puertas porque yo iba como comprador. Ok. Al final iba a hacerle La compra. a mi capacidad, iba a hacer una compra y siempre los americanos que fue donde empecé a trabajar, siempre me abrieron las puertas. Nueva York quedaban todas ahí muy cerquita. Ya. Las distribuidoras y las fábricas, algunas cosas, sobre todo las cosméticas, los champús, los desodorantes, acostumbradores para los perritos, algunas cosas importantes de este mercado, de este negocio, la fabricaban en Estados Unidos y el resto lo importaban ellos de China y le ponían su marca Sí. y se vendía bien. ¿Nunca hubo como alguien que no te tomara en serio que por venir de No, no, Colombia o no, algo así? no. De pronto algunos que no me podían vender porque tenían ya distribuciones exclusivas para Colombia, eso sí pasó. Ah, ok. En muchos lados yo llegaba y me hacían esperar mientras que
buscaban a alguien que me atendía y me sacaban sencillamente una fotocopia de la dirección Donde podías de donde conseguirlo podía acá. comprar en Colombia. Decían, mire, nosotros ya tenemos distribución en Colombia y es tal representante, entonces comuníquese con él. A mí no me servía porque yo necesitaba era comprar y traerlo acá Sí, al mejor precio y distribuido directamente por mí. Entonces, pues esa era una marca que ya se salía del mercado para mí y que ya existía acá. Otros no eran exclusivas las distribuciones y podíamos traer entre dos personas, eso me interesaba menos, pero siempre busqué las distribuciones ok, exclusivas claro. y los pude hacer, algunas muy competidas, porque querían, sí, ellos tenían esas empresas allá en Estados Unidos sí ya tenían un mínimo de compras, que en esos Claro, momentos tampoco era que fueran tan grandes, ya. y yo ya tenía una capacidad y podía hacerlo, pero sí me logré traer algunas marcas importantes, después empezaron las ferias, ya se iba uno metiendo en el cuento y ya sabía que una vez al año hacían una feria en diferentes estados o una nacional y ya era más fácil para mí llegar a un centro de convenciones y encontrar 100 distribuidores Ok, ok. y todo el surtido de los productos. Poco después, un año y medio, tal vez 2 años, para no alargar tanto el cuento, yo siempre estaba interesado en poder comprar a mejor precio. El negocio para uno de comerciante siempre es poder comprar a buen precio y poder vender también a buen precio, con una buena rentabilidad o con una rentabilidad que dé para todos los costos, pues el tema de los Sí, impuestos, el tema de todo el pago de los salariales con todas las prestaciones y con todo el cuento, y que le quede para uno con todos los gastos que se tengan de bancos y de todo el tema. Entonces por eso siempre estuve muy interesado en comprar en Asia. ok. Sí habían habido algunos importadores en Colombia que habían traído de Asia, pero ya no existían. O sea, en otros tiempos, antes de que yo empezara, hablaban después cuando conocía a uno aquí, la gente de tiempo, decían tal persona compró y traían y cosas muy baratas y entonces por eso me interesó a mí el mercado asiático y tal vez en el año 94 ya pude traer mi primer contenedor, Así. que fue un contenedor de 20 pies, donde sí tenía sus limitaciones, porque en ese tiempo tal vez uno iba a comprar un contenedor y los americanos compraban 100 mientras que uno compraba uno. Ya. Entonces las fábricas le decían a uno, no les interesaba tanto el mercado Ok. de Colombia, China no estaba tan abierta al mundo para clientes emergentes como nosotros, pequeños, pero así fue. Entonces, un contenedor, mientras yo compraba de Estados Unidos, tal vez una fábrica me pedía 30.000 o 40.000 dólares, estas fábricas, un contenedor valía 100.000 dólares y no podía ser sino de 7 u 8 productos el surtido. Recuerdo yo que el primer cepillo que compré después de que compraba en Estados Unidos 240 unidades, 360, me tocó comprar a una fábrica en China 7.000 unidades del cepillo, pero yo ya conocía y el precio sí era 6 veces o 7 veces menos, entonces valía la pena. ¿Y tú no tenías, en algún momento sentiste ese miedo de hacer algo diferente? O sea, de buscar un nuevo proveedor, Rubén. No, no, se hablaba de que en ese tiempo no viajaba uno, o yo no, y ya, bueno, se compraba por fax, sí había el internet, y algo se podía hacer ahí, pero las proformas y todo venían por fax. Le daban el miedo de que el producto que estuviera mirando, el que estuviera comprando, fuera el que le fueran a despachar a uno. Sí. En el tema del pago, tal vez no mucho, porque inicialmente yo siempre tuve esa precaución y lo hice con cartas de crédito, Ok. a la vista o a 30 días, pero que me aseguraran a mí el despacho de la mercancía. Y tal vez en algunos productos, muy pocos, pero sí me llegó un producto que no quería, Sí. o que era de mala calidad. En ese tiempo el tema del producto chino, del producto malo, pues fue un tema que me tocó a mí lidiar con eso, porque aunque era más barato, no tenía la misma presentación del americano. Entonces con mis clientes que ya están acostumbrados a comprar una marca de Estados Unidos y una presentación muy linda, pues me tocaba a mí, me tocó hacer ese trabajo de introducir lo asiático, que era más barato, pero la presentación era diferente. Ya. Entonces venía en una bolsita, el otro venía en Sí. blister y todo ese tema, pero la gente veía el precio y así se fue abriendo el mercado y fui creciendo en esa parte. Después, ese fue el éxito mío, Ok. yo digo, en ese 90, en los años del 90, porque las competencias mías seguían trayendo de Estados Unidos. Entonces, yo recuerdo que algunos amigos
porque tenía competencias en ese tiempo, me decían, el negocio que usted hace es muy pendejo, porque mientras que usted tiene que pagar el 30%, que era así, hacerle uno pedido a la fábrica china, pagar el 30% para que le fabricaran, esperar 60 días, que fabricaran la mercancía, y después 40 días en el barco, y después el tema de la nacionalización. Sí. Entonces siempre pasaban fácilmente 5 meses que uno no tenía ni la plata ni el producto. Entonces él me decía, en esos 5 meses yo le doy la vuelta a la plata 5 veces. Y podía ser cierto. Pero a medida de que yo iba creciendo en esa compra de Asia, pues ya tenía el stock de esos productos y siempre iba teniendo mercancía. Las competencias que habían en ese momento vendían su mercancía y cuando la vendían recuperaban la plata y iban otra vez a Estados Unidos y traían, que era muy cerca y era muy rápido, tránsito en barco. De Estados Unidos son 8 días, mientras que de China son 40, y en Estados Unidos tenían el stock de la mercancía, pues era el negocio más fácil. Pero lo que ellos no sabían, se imaginaban, pero no lo sabían tal vez, porque si no lo hubieran hecho, era que yo estaba comprando 8 veces menos. Okay. Y de cierta manera seguía vendiendo muy cercano al precio de Estados Unidos. Entonces la rentabilidad era importante. Yo hacía toda la inversión, pero también me recuperaba esos costos en el precio de venta. Okay. ¿Sí? Entonces así me fue funcionando, los bancos me fueron apoyando cada vez más. Yo le digo a los amigos siempre, estuve acostumbrado a deber y a endeudarme para trabajar. Yo tenía que tener plata para mercancía que venía en tránsito, para tener mercancía en stock y para tener cartera, porque esto se vendía o se vende todavía fiado. Uno vende a 30 días que le van pagando a 60 o a 70. Los laboratorios en ese tiempo vendían, aunque no vendían accesorios para mascotas, pero ellos de entrada fiaban a 60 días. Entonces uno llegaba a una veterinaria a ofrecer de contado y le decía, no, pero si a mí el laboratorio me fía a 60 días, ¿cómo así que usted quiere de contado? Yo le decía, no, por las limitaciones y tal. Entonces ese fue un tema que fue problema para mí, el tema del dinero. Hubiera podido traer muchas otras marcas, muchos otros productos. Por ejemplo, nosotros no tenemos o no tuvimos nunca alimento para perros y me preguntan por qué, si eso es un mercado masivo y muy bueno, y es así. Hay marcas muy buenas americanas donde tienen las distribuciones acá exclusivas y han hecho muy buena labor, y yo sencillamente no tenía la plata para poder traer, pero no me arrepiento porque en lo que hice, en los accesorios, me funcionó muy bien. Desafortunadamente no tuve la capacidad económica para haber dominado más el mercado, poder traer algunos productos, entonces era con lo que podía. Inclusive en ese tiempo también la exportación. Colombia siempre ha tenido productos buenos para exportar, como en ese tiempo era el hueso de carnaza, que ya le ha pasado un poco el mercado, pero que es así. Yo recuerdo, hay cositas que uno, donde volvieran a hacer, pues pudiera ya con experiencia organizar esos temas. Yo recuerdo que en Estados Unidos cuando compraba, algunos distribuidores me decían, yo necesito hueso de mascotas, hueso de carnaza. Aquí había muchas fábricas y yo le decía, no, yo no exporto, yo solamente importo, pero pues no tenía la plata ni el conocimiento. Yo era un muchacho que me la pasaba ocupado con todos los clientes y en realidad no tuve esa visión de la exportación, que hay gente que hizo grandes capitales y sobre todo gran nombre en esos huesos, en esos productos de exportación que además tenían la mejor calidad. Entonces sí hay muchos negocios que uno vio pasar, pero el mercado es así, el mercado es para todos. Claro. Yo recuerdo que mi papá siempre me decía, el que pretenda que el mercado es para uno solo está fregado. Usted haga lo suyo y enfóquese en lo suyo y que va a funcionar, pero uno no puede abarcar todo y muchas veces por todo se le complica. Entonces ese fue el tema, la importación y la importación de los productos a mi capacidad, porque aunque los bancos me apoyaron, pues tenía que tener garantías para eso, que fue mi familia siempre, mi papá y mi mamá, porque yo no tenía nada, no tenía sino las ganas de trabajar y las ventas, pero pues no podía, yo la bodega tenía arrendado, inclusive las primeras bodegas mías fueron informales porque me enteré que las monjas tenían en los sitios religiosos generalmente había mucho espacio y que le alquilaban ese espacio a los militares cuando salían al exterior y tenían que dejar guardados sus implementos, sus cositas de la casa, sí. Entonces allí fui a buscar y encontré espacios donde me alquilaban baratos, fueron mis primeras bodegas,
mientras que en realidad siempre traté de guardar el centavo para poder invertir cada vez más. Y así funcioné de una muy buena manera en ese momento, pues tenía en cuenta eso, de poder siempre hacer el mejor negocio para que me pudiera quedar plata para invertir, porque tuve limitación de flujo de caja, De flujo. pero de esa manera siempre me respondieron los clientes y pude salir adelante y tuve siempre el apoyo de los bancos, que fue importante. Rubén, y digamos, con todo lo que me cuentas, todos los negocios que has hecho, con todos estos viajes que hiciste, ¿nunca sentías algún tipo de miedo que no te fuese a salir algo bien y que igual lo hicieras? Como para esa gente, digamos, que siempre pone pues como el miedo a, no, pero si voy y pierdo plata y tal, digamos, No, uno no, cómo tal vez, controla eso. no, tal vez no, no, yo no tuve miedo, yo era un muchacho, bueno, la juventud, ustedes que son jóvenes tienen que aprovechar ese tema. Ya uno a la edad que tengo, que acabé de cumplir años antier, 55 años, ya a la edad que tengo se va volviendo uno mucho más nervioso y más tranquilo Okay. en ese tema de los negocios, pero en ese momento que era un joven con muchas ganas de salir adelante, que ya conocía el mercado porque empecé de cero, Ujú. entonces conocía la necesidad que había sobre los productos. Ok, Seguramente traje muchos productos que no se vendieron o nos pasa mucho que se satura el mercado. En algunos productos uno trae algunas unidades y a los 3 días las vende. Pero entonces uno dice, se vendió bien, pues voy a traer, esta vez si traje sí, 720, voy a traer 1440 unidades. Y los almacenes están surtidos y no las vendieron, entonces se le pega ese producto. En eso me pasó muchas veces. ok, O gente que le dice a uno, le promete comprar, que eso también, bueno, todos esos errores los va sí, conociendo uno en el momento, o con la experiencia, o poco a poco. Gente que le dice a uno, mire, traiga esta pelota que yo le compro 100 unidades, y esto se vende mucho, que no sé qué, y uno las trae, y cuando las trae, dice, deme 6 unidades. sí, Pero uno me dijo que me iba a comprar 100, sí, pero yo era para probar, voy a probar, y resulta que el producto, no sé, por su precio, por la rotación no es importante, entonces uno empieza a manejar un tema de inventarios, que en el caso nuestro, en el caso de mucha gente, seguramente con dinero prestado al banco, que tiene un costo importante, pues es donde hay que darle manejo, pero ya uno con la experiencia va sabiendo cuáles son los productos de línea, cuáles son los que se mueven bien, en los productos nuevos va manejando con precaución sí, esas unidades. Entonces, entonces, de todo hay, nosotros en este momento tenemos 1500 referencias, pero llegamos a tener 4000 referencias. Entonces, con todo ese surtido, pues habían cositas que se podían quedar, pero al final terminaban saliendo. Los perecederos, como yo no tengo alimentos, ahora sí tenemos alimentos de aves y de peces, la marca más vendida del mundo, que es alemana, tenemos la distribución hace 30 años, Tetra, y la vendemos bien. Esos productos tienen fecha de vencimiento, pero manejamos muy bien esas fechas y son productos que traemos con una rotación de 6 meses y se vende muy rápido y vienen de vencimiento a 3 años, entonces no tenemos problema con la fecha, ok, porque tiene una rotación, sale muy rápido, pero nosotros en los productos no, la mayoría, el 90%, no eran perecederos, entonces se demoraba un poquito en salir, pero uno terminaba recuperando con promociones, lo que no se movía mucho, pues lo promocionaba y terminaba saliendo. ok, Y en eso estamos. Entonces no, yo en realidad conocía el negocio y le daba la oportunidad. Ese también era un tema que me ayudó mucho, el surtido, donde el almacén encontrara eh, en realidad el surtido que necesitaba. Yo me di el gusto de poder atender un almacén de nuevo y surtirle todo lo que necesitaba. En el tema de los acuarios, que nosotros somos especialistas, tenemos mucho producto para acuarios, yo le vendía hasta la turbina para darle el aire, el oxígeno a los acuarios. sí, Entonces tenía la forma de hacerle también el diseño para los acuarios, aunque el vidrio, los acuarios eran nacionales, pero tenía los partners que lo podían vender. Entonces yo le ofrecía al almacén desde nuevo todo el surtido para que empezara de la mejor manera y facilitarle al cliente el abrir su almacén, que hay muchos que llegan con ganas, pero con poco conocimiento. Entonces, poder nosotros como distribuidores no solamente venderle un accesorio al que seguramente le van a ganar muy bien y van a tener una buena rentabilidad, también poderles hacer el negocio más fácil, eso es importante y por eso tuvimos éxito y nos
y teníamos cada vez más clientes. Sí. Rubén, digamos, yo tengo una duda ahí que va también de la mano de tu historia y la trayectoria en cuanto a la deuda. Eso es uno de los riesgos que más sentías que tenías, como el tema de endeudarse, o cómo tú ibas, digamos, que nivelando eso para que tú dijeras, no, con esto voy a poder ir cumpliendo por acá, pero igual necesito importar todos estos productos. Sí, sí, habían limitaciones, sí. Yo inclusive, los bancos siempre me ayudaron y fueron mis financiadores. Ok. Mis padres me ayudaron hasta donde pudieron, Sí. económicamente, pero yo me apalanqué mucho con los bancos. Las garantías, como te digo, en los primeros 15 años fueron las propiedades de mi papá y de mi mamá, que con mucho amor, con mucha confianza, por lo que yo agradezco siempre, yo salí adelante por mi familia, por mi papá y mi mamá, que me ayudaron siempre, eran las garantías de esa manera. Entonces, claro, pero los bancos pues también se cuidaban, y te prestan el 30% de lo que vale la garantía, Ok. ¿cierto? Y pues el banco con mucha sapiencia pues le interesa ese tema del flujo de caja. Entonces, de cierta manera, aunque en algunos momentos uno se molestaba con el banco, si necesitaba 10 pesos me prestaban 4, y uno se molestaba en que yo le pueda pagar, en que la experiencia, en que miren la trayectoria que siempre he pagado, pues ellos miraban mucho ese tema del flujo de caja, y en muchos casos pues no me alcanzaba y no podía traer todo lo que quería, pero iba con esas limitaciones. Entonces era para lo que alcanzaba, pero gracias a Dios lo que alcanzaba era importante. Ya. Entonces poco a poco se fue teniendo, se podía comprar un poquito más, y también las fábricas también iba siendo uno mejor cliente para ellos, y lo iban ayudando Ok. en poder darle más surtido, en que la inversión fuera más representativa, en que pudiera uno darle la oportunidad a otros productos. A ellos le interesaba, a uno le interesaba. Entonces se fue haciendo de esa manera. Entonces la deuda, pues sí, siempre hay que prestar pensando en pagar. Pero gracias a Dios yo siempre pude, yo tenía unas cuotas mensuales donde inclusive los asesores míos, el revisor fiscal, muchas veces se sentaba aquí conmigo y me decía: usted se da cuenta de lo que está pagando en intereses y las cuotas que tenía importantísimas al mes. Yo lo que recibía de las ventas, pues yo tenía unos compromisos con los bancos siempre importantes, y se me iba pagando los bancos, pero la utilidad me quedaba. Ok. Entonces me funcionó de esa manera, y poco a poco fui creciendo, y de esa manera, siempre con la ayuda de los bancos, pude salir adelante. Buenísimo. Rubén, ahorita nos estabas comentando de algunos tipos de implementos que vendes. Creo que no lo hemos mencionado y me gustaría igual que quede ahí como para, quien quita que también lleguen uno que otro cliente por ahí. Claro, claro. ¿Ustedes qué ofrecen en Bien, Mascolandia? bien, nosotros somos distribuidores a nivel nacional de productos para mascotas. Nosotros tenemos 1.500 productos de accesorios para mascotas, para perros, pájaros, gatos, hámster, aves. En realidad, todo lo que se necesite para mascotas, con excepción de los concentrados para perros, gatos y los medicamentos. Ok, Entonces, medicamentos. atendemos a los clientes en su propio negocio. Nosotros somos mayoristas, vendemos a nivel nacional. Si tú tienes un almacén en Cali, nosotros, el representante nuestro te visita allá, te despachamos desde acá, desde Bogotá, pero en 48 horas tiene la mercancía en su negocio. Ese es nuestro trabajo. Y accesorios en general, por ejemplo, para perros están los comederos, la ropita, los juguetes, los cepillos, las cadenas, los guacales para transportarlo, las casas para que se acobije el perrito ahí, las camitas. Entonces, los accesorios en general para mascotas, pequeños Buenísimo. animales. ¿Y el producto más vendido es Tetra? ¿Lo Sí, bueno, mencionaste? nosotros tenemos una comida, sí, nosotros vendemos muy bien Tetra, que es la mejor marca de alimento para peces a nivel mundial. Tetra está en 140 países. En Colombia, gracias a Dios, es el líder del mercado. Es una comida alemana, 100% fabricada en Alemania. Y es un producto que nosotros vendemos masivamente, gracias a Dios. Buenísimo, qué bueno, me Ujú. alegra mucho. Hay algo curioso, es que, digamos, la gente se pregunta mucho
bueno, es que cómo dieron con esa marca para que ellos fueran los distribuidores aquí en Colombia. Nos pasó a Sebastián y a mí con el tema de Adidas. Ok. No sé si a ti también te pasó algo parecido o, o si pues sufrir, no, si fue tanto el trabajo para poder llegar a ellos. Sí, bueno, en realidad Tetra, en ese caso específico de Tetra, Sí, Tetra es una marca, como le digo, líder a nivel mundial y siempre ha tenido el mejor nombre. Digamos que cuando yo empecé a trabajar, Tetra existía en Colombia. Tetra ha sido de laboratorio muy importante, el Warner Lambert, ha sido de Pfizer, por ejemplo, han sido los dueños eh, y ha tenido siempre el mejor nombre y la ve uno en todos lados. Pero digamos que yo traje otras marcas. Había una marca americana que se llamaba Warley, había una marca china, yo también traje esas marcas y definitivamente nos casamos con Tetra porque es muy buen producto. ok, En realidad, el tema de Tetra, el tema que pasa con las comidas o con los productos, o muchos productos, es que se busca abaratar el precio y estas fábricas han llevado a producirlas no de la mejor calidad. Entonces, el caso de Tetra, porque ha dominado el mercado y porque sigue siendo la mejor comida, y pues eso lo mira uno para traerle el producto a los mejores, al mejor producto a los clientes, es que Tetra es fabricada 100% en Alemania con las mejores materias primas. Ellos nunca se han preocupado por bajarle la calidad al producto y como es un mercado tan masivo y es líder en muchos países, pues puede llegar a ser el mejor producto al mejor precio. Tenemos otras marcas, otras distribuciones exclusivas, pero en el caso de la comida, solamente, de la comida para peces, solamente Tetra, porque es la mejor comida del mercado. Entonces, sí. eso con la experiencia, pues lo veíamos desde el primer momento. Entonces, pues uno trata de quedar de traer la mejor marca y de esa manera ser uno importante para su cliente, en poder vender, no solamente por vender cualquier producto, sino vender el mejor producto. Así hacemos con la mayoría de las marcas. Nosotros sabemos que el mercado ha cambiado mucho y se consiguen productos económicos en el mercado. Pues nosotros, por ejemplo, para acuarios tenemos los motores para acuarios, los filtros, diferentes referencias y tratamos de traer siempre el mejor producto para que la gente encuentre con nosotros una solución y no un problema Ok, para el acuariófilo o para su mascota. Seguramente las pelotas que vendemos nosotros, los comederitos, la pelota se termina perdiendo y tienen que comprar otra porque se pierde, no porque el perro la utilice y la dañe muy rápido. Así no tenemos nosotros problemas de garantía, de calidad, sino vender un buen producto y siempre lo bueno tiene un precio importante, tratando nosotros de traerlo al mejor precio también. Rubén, y mencionaste también en todas las, digamos que el tipo de productos que venden, el tema del surtido. ¿Para ti fue algo muy importante para poder crecer como importadores? Sí, Poder sí. Sí, abarcar un buen surtido. indiscutiblemente fue el éxito mío. Fue el éxito mío dos cosas. Haber tenido stock de mercancía. Sí, En la mercancía importada, yo le digo ahora a mis hijos que manejan el negocio, hay que tener lo que se vende. ¿Sí? Y uno tiene que hacer la inversión en eso. No decirle nunca no al cliente, no hay. Porque es nuestro problema lo que nos toque hacer para tenerlo acá. Entonces, si es un tema de permisos sanitarios, si es un tema de logística, si es un tema de fabricación o de volúmenes que se demora mucho, eso lo tenemos que solucionar nosotros, pero siempre tenerlo al cliente para que la venta se haga, porque al final nosotros vivimos del cliente y de la venta. sí, Si el cliente está satisfecho, nos va a seguir comprando. Si el cliente tiene su producto, va a ganar y nosotros vamos a ganar al venderlo. Entonces, el stock de mercancía. De cierta manera, como te contaba, en nuestros inicios, trayendo de China, nos tocaba comprar volumen de mercancía, entonces eso lo teníamos garantizado. Teníamos otro problema que era tener un stock alto y un costo, o no liquidez, sí mercancía, liquidez, no liquidez y mercancía, y ese stock de la mercancía, pero poquitos productos porque nos hacían comprar cantidad. sí, Entonces, eso lo fuimos solucionando cada vez.
con la ayuda de la fábrica, de pronto que ya no fueran 7 unidades para llenar el contenedor, sino que tal vez fueran 12, 14, que es hasta donde máximo se extienden Ok. la fábrica, la propia fábrica americana, la propia fábrica china, porque uno va a una feria en China y todo el mundo le va a decir que es fabricante, pero para poder uno comprar a la propia fábrica al buen precio, tiene que saber uno que tiene que comprar volumen. Ok. Entonces, ese tema de tener el stock de la mercancía, que siempre hubiera para comprar, como te Sí. contaba, que los que traían de Estados Unidos, pues vendían y esperaban que se acabara y la Y traían. Entonces, volvían a entrar. ahí entrábamos nosotros a que siempre teníamos mercancía. La calidad, la calidad del producto y el precio. Entonces, ese surtido de tener, sí, yo recuerdo que, bueno, yo he trabajado acá siempre con los almacenes más grandes del país, pero yo recuerdo un almacén más grande en Bogotá, Agrocampo, por ejemplo, eh, la señora, una dueña, que siempre me compraba, ella venía y me decía, bueno, ¿qué trajo? Entonces, traía 100 productos nuevos. Entonces me decía, deme 24 de cada uno. Y se vendía de esa manera, el surtido, o 24, o 36 o 48. Entonces, de todo se vendía. Ok. Entonces, ese surtido era importante porque la gente era la que escogía, si quiere una pelotica con las pullitas, con el sonido, durita o suave. Entonces, en este mercado que ha crecido tanto y que cada vez es más importante porque las mascotas cada vez tienen una posición más importante en la familia, la gente es curiosa y quiere tener de todo. Sí. Nosotros trajimos, bueno, coches para perros, teteros, leche pues, sustitutivo para alimentar un bebecito. Entonces, en realidad, pues hay que darle a la gente para que pueda escoger Claro. lo que necesita. Y aquí un dato curioso, si no estoy mal, es que usted es alérgico a los perros, Ah, ¿sí? sí, sí, sí. O Yo soy, otros mascotas también. no a otras mascotas, a las aves, por ejemplo, a Ah, las aves también. también, sí. Yo desafortunadamente soy rinítico y entonces cuando tuve almacén, el negocio nuestro ha sido el por mayor, pero en alguna oportunidad tuve almacén en el 92, tal vez como hasta el 2000. Sí. Y cuando en el almacén teníamos perritos, teníamos gatos, teníamos pajaritos. Entonces, claro, los pájaros, las plumas que botan, y eso me hacía daño, el perrito, el pelo, la saliva, todo eso Sí. me da rinitis, me da alergia. Entonces, así me tocó convivir. Yo atendía el almacén, yo de lunes a viernes atendía el por mayor y los sábados y los domingos, que el sábado el primer día de ventas en los almacenes, el domingo el segundo, estaba en el almacén metido todo el día. Entonces, pero ahí me iba acostumbrando, iba tomando pastillitas y me iba pasando y de vez en cuando estornudaba. Pero siempre, no pude tener, fue mascota en la casa. Ya. No pude tener, pero eso me pasaba, sí. Sí, un dato ahí que me acordé. Así es. Y Rubén, estamos aquí entrando a la parte final de este episodio. Digamos, unas últimas preguntas. Tú como importador, perdón, creo que no lo hemos mencionado, ¿cuántos años lleva ya la empresa? Bueno, 36 años, porque 36 años. estamos desde 1990. Entonces, 36 años que ahora, gracias a Dios, con unos hijos que tengo muy juiciosos, son los que manejan el negocio. Yo estaba un poquito retirado, yo siempre, pues empecé a trabajar muy joven y le dije, y siempre dije que Dios quiera, a los 50 años me jubilaba o me retiraba. Ahora ando medio retirado porque tengo mis hijos, que el mayor Sebastián tiene 28 años y el segundo Alejito 23 años. Entonces ellos ya han cogido las riendas del negocio desde hace rato porque me preocupé siempre de que les gustara el negocio y gracias a Dios Sí. lo han tomado de esa manera. Entonces ellos manejan el negocio eh, y ya a los 36 años y ojalá para muchos años más porque ya le queda como el reto de ellos de poder seguir creciendo la empresa porque este negocio está para rato. Claro. ¿Mm? Y aprovecho, digamos que iba era a eso, 36 años. Para ti, ¿cuáles fueron los dos, tres mayores retos que tuviste en esa trayectoria hasta el día de hoy dentro de la empresa como importador? Bueno, sí. Habían tres cosas que siempre me interesaron a mí. Bueno, los retos siempre, pues el tema económico siempre necesitaba más dinero
el cuidado con el tema de la cartera, con todos los cuidados que hay que tener porque todo era fiado. Pero yo quería, siempre quise consolidarme en 3 canales de distribución que consideré siempre importantes. El por mayor, venderle a los almacenes especializados, a los pet shop, a las veterinarias, a los almacenes ganaderos, que aunque sean de grandes animales, siempre han tenido su espacio importante para las mascotas. El lograr ser un distribuidor importante para las cadenas de almacenes, las cadenas que hay en Colombia, como el Éxito y todas estas que conocemos, y el mercado de la venta en línea, ¿sí? Entonces, esos que seguimos trabajando todavía, nosotros somos muy fuertes y empezamos con los almacenes especializados, son los que nos han dado la mano, como le digo, la veterinaria, Sí. los pet shop, los almacenes ganaderos en todo el país. Hemos hecho muy buena labor con las cadenas, que las cadenas pues tienen su trato diferente, porque las cadenas pueden lograr un volumen, pueden tener una venta importante, unos pagos, digamos que seguros, un poquito más demorados de cierta manera, aunque no tanto, pero con sus limitantes de que los precios que se den no vayan a competir mucho con el almacén de tal. Nosotros hemos hecho con el Éxito desde hace muchos años la marca propia y es muy buen cliente nuestro. Y así las otras cadenas, entonces consolidarnos y ser muy fuerte ahí. Y el mercado en línea, que el mercado en línea también tiene su especialización y cada vez más. O sea, nosotros sin competir con los almacenes porque respetando los canales de distribución, Sí. pero creemos que podemos hacer una labor muy importante. Tenemos clientes importantes ahí en ese mercado y nosotros directamente poder hacer una buena labor sin competir con los precios, siempre compitiendo de la mejor manera con servicio, que para todos está el mercado. Sí. Entonces yo creo que ese reto que sigue siendo eh, unido a todo lo que lleva a eso, poder tener siempre el mejor producto, siempre el mejor precio, siempre el mejor servicio. Entonces, en eso seguimos trabajando día a día. Nosotros tenemos 36 años y venimos todos los días a la oficina, seguimos trabajando todos los días porque siempre hay que hacer, seguimos prestándole a los bancos, seguimos pagando intereses, seguimos batallando con el cliente para que nos ayude, para que nos compre, para que nos pague. Entonces es una labor de día a día que poco a poco se va consolidando, pero que nunca deja uno de hacer, ¿cierto? Claro. ¿Y alguna mala experiencia que hayas tenido al momento de importar? Sí, seguro, ¿Varias? sí, seguro. Nosotros, sí, como te digo, a veces trajimos productos que no era la calidad que nosotros queríamos o no era la que nos habían mostrado. Por ejemplo, recuerdo unos cepillos que aunque suene chistoso, es cierto, unos cepillos que cuando se iba a cepillar el perro la cerda se hundía. Ok. Entonces, pues son cepillos que no cumplían Sí. su labor, entonces se perdieron Claro. las unidades que fueran. Y siempre hubieron cosas difíciles, no sé, un producto para un calcio para los pájaros, que es un hueso natural de jibia, de un pescado que se da mucho en la India, lo traemos de la India, a veces lo hemos traído de Taiwán, de China. También debe conservar un color, un tamaño, Sí. no viene de la calidad que uno lo ha comprado y pues aquí se sacrifica la rentabilidad o el costo y hay que venderlo. Sí tiene mercado porque sigue siendo una fuente rica en calcio, pero no es llamativo para comercialmente, entonces lo utilizan para los almacenes, bueno, productos que no han sido de la mejor calidad, pero gracias a Dios, nada que lo tumbe a uno. O sea, son cositas que se tiene que sacrificar de pronto la rentabilidad, pero que hay que solucionar el tema y que promocionándolo encuentra uno a quien le sirve y se hace el negocio y queda la experiencia. Entonces, pues tener las precauciones para la próxima, como la revisión previa antes en el proveedor. Rubén, para esos pequeños importadores que están en ese proceso de crecimiento, que tienen una visión largo plazo, crecer, construir, uno siempre ha visto a los grandes almacenes, por ejemplo en este caso en el Éxito, como unos futuros, unos posibles buenos clientes.
¿Uno cómo puede tocar ahí las puertas? ¿Es que correos? Sí, sí, en el tema de las cadenas, sí, primero no sé, o sea, yo no quiero, o sea, siempre es un tema que cada quien lo pueda manejar. Mire, las cadenas, cuando yo le empecé a vender las cadenas o cuando me interesaban mucho las cadenas, hay mucha gente que decía, no, la cadena le va a comprar a usted toda la cantidad de Sí, mercancía y no le va a alcanzar para abastecer. No es cierto. O sea, ya, pensar uno que uno va a conseguir a un cliente que le va a solucionar el tema de la distribución y le va a comprar todo, no es fácil. Las ok, cadenas también, las cadenas son financistas y ellos son los que mejor manejan los números y en el caso nuestro nos compran lo que va en la góndola ok, sin mantener mercancía en stock. Tienen lo de los CEDIs, lo de los centros mayoristas ellos para surtir sus almacenes, ya, pero mandan a los almacenes lo que cabe en el gancho, ya, lo que cabe en la góndola, con todos los trabajos que uno le tiene que hacer de acomodar su mercancía y de tener el mercadeo, el mercaderista para que le organice la mercancía. Eh, las rentabilidades pues se comprometen porque todo el mundo, digamos que quiere venderle, o esa es la posición de ellos, donde nosotros tenemos 100 personas que están haciendo fila y quieren, aunque no es que sea del todo así de que los almacenes de cadena quieran comprarle a uno lo más barato y de cierta manera ahorcarlo o que solamente el negocio sea para ellos. No, les interesa en que podamos ganar juntos, pero no es el negocio fácil. No, yo cómo lo hice, no, tocando las puertas, mostrándole nuestro portafolio, teniendo paciencia porque no fue ok, en el primer sí, ofrecimiento, tuve que esperar hasta que me dieran la oportunidad y eso fue tal vez hace unos 20 y pico de años, pero, pero logramos entrar con buen producto, con buen precio, siempre cuidándonos en que fuera rentable para nosotros, no vender a la cadena por ser la cadena y nuestro producto está en la cadena y entonces vamos a utilizarlo de orgullo y sí, ya está, ¿no? Que fuera rentable ya, para nosotros y conservando, ok, aunque un margen de utilidad para que el negocio nos sirva. sí, ¿Sí? entiendo. Entonces, sí, tocando sus puertas y ofreciéndole tal vez un buen producto a un precio que sea interesante para ellos. Buenísimo. Ya las últimas dos preguntas, Lo que, Rubén. lo que quiera mi querido Quique. Muchas gracias. Es una de ellas, una de estas, perdón, es 36 años trabajando aquí en Mascolandia. ¿Qué te gustaría ver en los próximos, digamos, 10 años de la No, empresa? claro, que mis hijos lleven la empresa a otros niveles, que se sigan dando cuenta lo importante que es este negocio, eh, que tenemos la capacidad ahorita de buscar en el mundo los productos que se puedan vender en Colombia, de que este mercado está muy organizado en el exterior, donde encuentra, no sé, en la India muchos productos, en China, en Europa, muchos fabricantes que son productos interesantes. Entonces, lógicamente que mis hijos sigan creciendo el negocio y que tengan éxito y que lo miren con los mejores ojos hasta donde sea para ellos importante y rentable el negocio, que el negocio tiene mucha capacidad para seguir pues haciendo una muy buena labor de traer unos productos, de servirle a los almacenes, de servirle a los clientes, de que tengan mascota y que sea, lógicamente, lo que buscan en el negocio, que sea rentable, Claro. con Sí, una sí, sí. pequeña porción del ponqué para nosotros Claro. que hacemos tanta labor y que Sí. hacemos tanta inversión. Qué bueno, Rubén. Y la última es simplemente un pequeño consejo que puedas darle a las personas que se dedican como tal a importar. Bueno, el consejo va más para los que están empezando, Ok, los ok. que están empezando a importar, que tienen esa curiosidad, que les gustaría probar por este lado, por aquel. No, Eh, no, yo diría, muchachos, que es muy fácil, que yo creo que la vida es de actitud, hay que hacer las cosas con el corazón y todo lo que uno se proponga lo puede lograr. Y en ese tema de las importaciones, pues digamos que es muy fácil. Están los expertos que son las agencias de aduana. ok, Nosotros no tenemos mayor, eso está escrito y no vamos a decir nosotros cosa diferente a eso. Las agencias de aduana son las especialistas en el tema de la importación. Nosotros debemos dedicarnos a lo que sabemos hacer, que es el negocio en el exterior, comprar, que ahora el mercado, el mundo está abierto con la globalización,
nosotros podemos encontrar y traer de cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, se hace la compra siempre buscando eso, tener el mejor precio, que sea el producto de la mejor calidad. Y en ese tema de importación, dejarlo que lo hagan los expertos. La agencia de aduanas, hay agencias de aduanas de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, las buenas. Entonces, es darle la proforma a ellos y decirles cuáles son los documentos que se necesitan. Listo. La importación no tiene mayores complicaciones en este momento. Lo que necesita licencias previas, las entidades, en el caso de nosotros que nos regula el ICA, en el tema de las mascotas, el arancel armonizado lo dice, y se lo dice a uno la agencia de aduanas qué permiso previo se necesita. Entonces, desde ese punto de vista se va construyendo el negocio. Entonces, si es una comida que necesite esto, se traen los papeles, se hace habilitar, que también lo hacen los que saben, los expertos, la agencia de aduanas, y ya dedicarse uno al negocio, que el trabajo de uno es la comercialización del producto. Entonces, comprarlo a buen precio, que sea de buena calidad, que se venda, que pensando en la postventa, que no sea venderlo una sola vez, bueno, y todo lo que pueda pasar con el comercio. Entonces, en ese tema de la importación es muy fácil, que lo haga el que sabe. Hay unas tarifas que no le pesan tanto al costo de los productos y no va a tener uno ninguna complicación. Mientras que el producto se traiga, se analice previamente y se traiga con todas las reglas de la ley, pues no tiene uno ningún problema y surte sus tiempos normales en aduanas y sale para que usted pueda hacer su trabajo, que es la distribución. Bueno, no sé, digamos que los 3 puntos más importantes al momento de traer un producto sería que tenga un precio-calidad. Sí. Precio-calidad. Sí, bueno, mire, por ejemplo, estuvimos en la feria de China el año pasado con los hijos y habían de toda clase de productos. Como usted sabe, esa feria de Cantón pues tiene de toda clase de productos. Entonces yo le decía a los hijos, claro, nosotros estamos metidos en el producto de mascotas y nos interesa son las mascotas, que es donde tenemos, bueno, y mis hijos manejan otra cosita contigo, lo del pádel. Entonces mirábamos esos productos. Pero yo le decía a mis hijos, le decía, mire, China pues indiscutiblemente es la fábrica del mundo. Entonces habían tantos productos que yo le decía, la gente que hace negocios, los estudiantes de finanzas, de comercio exterior, de tal, debería la universidad traerlos a estas ferias y que pudieran mirar, bueno, yo hablo de las importaciones porque es lo que he hecho. Seguramente algunas personas dirán, bueno, hay como los industriales, cómo fabricar en Colombia, la capacidad para el campo, para la fábrica en Colombia. Pero en el caso de las importaciones, esa fábrica del mundo que habían, no sé, cepillos de dientes, correas, zapatos de toda clase. Entonces, que los muchachos fueran a conocer, ustedes que tienen tanta capacidad, los jóvenes, los que quieren empezar un negocio, y poder mirar todo lo que existe y hacer sus primeros pinitos, averiguar la viabilidad aquí en el mercado. Seguramente todo tiene competencia, pero la competencia, en vez de que sea una piedra en el zapato, es una ayuda, porque gracias a la competencia el mercado existe. Seguramente si piensan traer, no sé, cremalleras para pantalones, hay gente que la ha traído hace 40 y 50 años y ese mercado existe. Entonces poder uno buscarle la comba al palo y mirar ese producto, sí es muy importante poder uno comprarlo en la mata, al fabricante directo para poder tener el mejor precio, ¿cierto? Porque yo considero que el todo es poder comprar a buen precio y poder vender a buen precio, siendo competitivo y que tenga una rentabilidad. Entonces, poder venir y hacer una investigación de mercados y enfocarse y ya detectar el producto que quiere uno traer. Yo le digo a mis hijos, nosotros estamos en el negocio de las mascotas y enfoquémonos en eso. No ponerse a mirar que tal amigo, no sé, funciona con esto y tal. Nosotros debemos especializarnos en nuestro mercado y poder, aquí hay mucho campo de acción en lo que sabemos hacer nosotros y en lo que hemos hecho hasta este momento. Entonces, especializarnos en ese tema. Entonces, sí, buscar un producto, yo considero, habrá otra gente que diga, no, lo importante es el precio, no importa la calidad. La gente lo consume y lo tiene 2 meses y lo va a volver a comprar hasta mejor negocio. No, yo pienso y en las marcas que nosotros representamos,
es eso, que sea un producto que la postventa, que no se vende una sola vez y que la postventa sea muy importante. Claro. Y que lo busquen a uno en realidad por la calidad del producto. Ok. Muchas gracias, Rubén. Pues yo creo que eso es todo por hoy. Nada, para todos los que están viendo, ya saben dónde encontrar los mejores productos para mascotas. Mascolandia. Están ubicados en Bogotá. También en Bogotá, por si, sí. Nuestra página es www.mascolandia.com.co. Ahí está también para que puedan contactarlos cualquier cosa. Rubén, pues muchas gracias nuevamente por el tiempo, por el espacio. Gracias también por todos esos consejos, por esta historia que nos compartes, porque al final, como repito en todos los episodios, esto es para aquellos que puedan tener un mensaje de estos videos y que puedan ya sea pues motivarse a creer en sus proyectos, en sus negocios, en su vida y pues salgan adelante también. Muchas gracias, Rubén. Este es el impulso que les dejamos hoy. Qué bien, con mucho gusto, muchachos, y aquí a la orden en lo que necesiten y si sirve de inspiración para alguien, perfecto. Y como les digo, mis mejores deseos y la vida es de actitud, todo lo que uno se proponga lo puede lograr. Ahí van mis hijos, y tú te veo trabajar mucho iniciando en ese nuevo negocio del pádel, en el cual van muy bien, pero que también han tenido todos los tropiezos que se puedan presentar, pero lo importante es hacerlo uno con ganas y poco a poco se va saliendo adelante. Además, la vida no es corta, la vida es larga y siempre los años, poco a poco va uno avanzando más y se va perfeccionando. Gracias. Un abrazo y por aquí a la orden. Gracias, Rubén. Eso fue todo. Mi querido Quique, a ti. No, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, qué pena hablar tanta carreta, pero así es. No, para nada.